foundation vocal qualities as the basis. Yeah, so then those who were here last year, a few who were there, they're already completely familiar with that, right? El año pasado, durante el retiro, utilizamos este texto, el fundamento de todas las buenas cualidades, como base, un poco como guión, ¿no? Para seguir el retiro. Quienes ya estuvisteis aquí el año pasado, pues ya tenéis esa base. So those who are not that familiar with the Lamrim yet, right, then the foundation of vocal qualities gives you the overview. Yeah? So you can refer to that prayer again and again, and you know where we are in the path. Para aquellas personas que no estéis muy familiarizadas con el Lamrim, este texto, el fundamento de todas las buenas cualidades, es un resumen condensado de todos los temas del Lamrim. Con lo cual, si lo leéis, os familiarizáis con él, os va a dar, es una especie de mapa o de guía que os va a permitir saber en cada momento de qué estamos hablando. Yeah, so then before we start saying, as we talked about yesterday, it's very important to generate the correct motivation before we engage in the prayer. So also try to think that we hear in order to understand more of the path to become better human beings, to liberation and enlightenment, right? So try to generate the motivation for yourself. That's the purpose why you're here. Yeah, so then we generate motivation for about, let's say, half a minute or so. Antes de comenzar, y como ya enfatizamos ayer, es importante establecer una buena motivación. Podemos establecer esa motivación en los términos que ya comentamos, pues para ser capaces, estamos aquí para ser capaces de comprender mejor las enseñanzas, utilizar esto para ser unas mejores personas, para liberarnos, incluso para alcanzar la iluminación y así poder llevar al mismo estado a todos los seres. Este debe ser el marco de nuestra motivación y vamos a dedicarle ahora unos momentos, medio minuto, para tratar de establecer una buena motivación para el retiro. And then if you like, you can visualize in front of yourself Sakyamuni Buddha with the masters of the lineage, so to say, from ancient India, Tibet, and if you like, the other Buddhist traditions. And surrounding yourself, you imagine countless beings undergoing the various physical and mental forms of suffering. And then think, it's my responsibility to do something about it. And for that purpose, I'm going to take that responsibility in leading them in the prayer, or you become kind of the chanting leader of reciting prayers. Y ahora, si quieres, puedes visualizar frente a ti, a la altura de tu frente, más o menos, a Buda Sakyamuni, rodeado de todos los maestros de todos los linajes, tibetanos y indios. Y a tu alrededor, visualiza también o siente que te están acompañando todos los seres que existen, cada uno de ellos sobrellevando su propio sufrimiento. Piensa que tienes la responsabilidad de mejorar, de comprender las enseñanzas para poder ayudarles y liberarles. Y que te van a acompañar, vas a asumir esa responsabilidad ahora mientras recitamos las oraciones. Yeah, so then based on that, we can recite prayers together. Vamos a recitarlas, podemos leerlas juntas. Oraciones al comienzo de las enseñanzas, alabanza a Buda Sakyamuni. Fundador, dotado de instructor trascendental que ha sido más allá, de instructor efectivo, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, su base, conocedor del mundo. Guía supremo de los seres humanos que debe ser cultivado, maestro de Dios humano, ser completamente despierto, dotado de instructor trascendental, glorioso conquistador, jugador del plan de los seres. Ante ti me postro, que hago cumplimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado de instructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena facultad, su vara, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser cultivados, maestro de Dios y humanos, ser completamente despierto, dotado de instructor trascendental, glorioso conquistador, jugador del plan de los Shakya.
Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y un fundador, dotado de sector trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, activada, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses humanos, ser completamente despierto, dotado de sector trascendental, glorioso conquistador, subyugador del plan de los Shakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y un Cuando, oh supremo entre los humanos, naciste en esta tierra, hiciste siete pasos y después dijiste, soy supremo en vuestro mundo. Ante ti, que ya entonces adaptación de cuerpo. Con cuerpos puros, forma supremamente pura, océano de sabiduría, en una montaña clara, forma que resplandece en los tres mundos, vencedor de los mejores, Señor, ante ti me saludo. Con los signos extremos, un rostro como la luna inmaculada, del color del oro, ante ti me postro. Eres impoluto mientras en los tres mundos no lo son. Incomparablemente sabio ante ti me postro. Salvador de gran compasión, fundador de atesora de su conocimiento, campo de mérito con cualidades en su vasto océano. Ante ti que ha sido la realidad, me postro. Pureza que libera del apego, virtud que libera de los reinos superiores, único camino, sublime en realidad pura. Ante el Dharma que apacigua ante vosotros, liberados conocedores del camino a la liberación, campo sagrado cualificado con luz, dedicados a los preceptos morales, comunidad sublime cuya meta es la virtud me postro. Homenaje al Buda Supremo, homenaje al anuncio del Dharma, homenaje a la gran sangre, a los tres homenajes de devoción. A todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos, en todos los aspectos, eso es el objetivo. No cometas una acción realiza solo acciones virtuosas perfectas. Nunca comete completamente. Esa es la enseñanza de la vida. Una estrella, una relación visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una culpa, un sueño, un relámpago, una nube. Considera así todos los fenómenos implicados. Que por estos medios alcance el estado de conciencia, subyugue al enemigo, y libere a los seres del océano de Samsara, donde están atormentados por las olas del envejecimiento de la enfermedad. Me postro ante la triple joya Arya. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Pulte, en Rayagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamadas conexión de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasatva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasatva, ¿cómo debería demostrar su hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo que el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasatva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, debería contemplarla así, considerando repetidamente de modo correcto los cinco agregados, como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es amor. La forma no es más que la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, son institutos de libertad y purezas, independientes de completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad, no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni transformación. No hay forma visible, ni sentido, ni valor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni valor. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la materia, elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni existencia de la ignorancia, etc. Hasta no haber entendimiento del cuerpo, ni exposición del entendimiento del cuerpo. Asimismo, no hay crecimiento, no hay sensación ni camino. No hay sabiduría suprema, sino que tampoco se hace. Así puede ser figurado. Las almas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es el conocimiento del miedo por el así que la gente no se alcanza
También todo lo que dura los tres tiempos de modo manifiesto y concierto despiertan a la inexperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del conocimiento, el mantra inexperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sentimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Así debe arriesgarse en la perfección de la sabiduría que observa. En ese momento, el Bhagavan emergió de la contemplación y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasatva, con estas palabras. Bien dicho, hijo de Lina. Así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe sacrificarse. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan Bodhisattva, el venerable Sarabhadipika, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasatva, y todas las peleas, todo el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las famosas palabras. Oración a la Dakinia y los ídolos. Me postro ante la necesidad de la crisis que permanece de los sagrados no van a usar en espadas. Por vuestros poderes de clarividente, manación mágica, ya de los practicantes que su mamá de existe. Acá tomarás a las salas de más allá. Some veces del símbolo de por las enseñanzas de las tres joyas supremas que confieren por la humanidad, que los obstáculos de tierra y internas se transformen que todas las fuerzas negativas ocultas fantasmas sean completamente apaciguadas, que la intensidad de la situación sea apaciguada. El fundamento de todas las buenas cualidades. El fundamento de todas las buenas cualidades es el maestro fundador del sexo crítico, la correcta técnica y la también. Al ver que se sabe y aplicar la al comprender que la necesidad de ese renacimiento solo se puede exactamente significativo que después de la muerte como la sustancia del cuerpo sigue los resultados del trabajo al hallar una convicción firme y definitiva en esto, te ruego que me bendigas para que se siempre ponga cuidado en abandonar y se la más pequeña de las actividades y llevar a cabo todas las acciones de todos. Buscar placeres estáticos y la vuelta a todos los sentimientos. Solo entiendo que esto no puede confiar en ellos. Al reconocer estos defectos, te ruego que me bendigas para que primero la finalización por el gozo de la elección. Guiado por este pensamiento puro, que la atención, la alerta y una gran cautela. La raíz de las enseñanzas es mantener los votos de la liberación individual. Te ruego que me bendigas para que lleve a cabo esta práctica esencial. Tal como yo he traído la ecuación de Sahara, he traído todos mis manos. Te ruego que me bendigas para que vea esto, para que me adiestres la suprema voluntad y para que asuma la responsabilidad de mirar a los seres humanos. Si solo desarrollo la voluntad, pero no practico los principios de moralidad, no alcanzaré la iluminación. Al reconocer todo esto con claridad, te ruego que me bendigas para que practique los votos de Bodhisattva con gran energía. La apaciguar las distracciones hacia los efectos económicos. Correctamente explicado de la actividad. Te ruego que me bendigas para que cree mi mente segura y camino unificado de la calma mental y la desesperación. Habiéndome convertido en tu ambiente puro a la diestra en el camino general, te ruego que me bendigas para que entre la forma sagrada de sus ordenados el supremo vehículo básico. Y en ese momento la base para conseguir los dos logros es mantener juntos los juegos que desarrollan. Al convencerme firmemente de esto, te ruego que me bendigas para que proteja estos dos compromisos como amigo. Así pues, al haber comprendido la importancia de los dos escenarios,
la esencia del Bharata y practicar con gran energía. En abandonar el yoga supremo de las 4 sesiones, te ruego que me bendigas para que practique correctamente las palabras del Sagrado Maestro. Asimismo, que los maestros que muestran el noble camino y los amigos espirituales que lo practican gocen de una larga vida. Te ruego que me bendigas para que apacigüe por completo todos los obstáculos externos y internos. Para maestros perfectos y el magnífico dado, que por completar las cualidades necesarias caminos alcance rápidamente el estado de Bhajan. Then the short mandala, right? Sorry. Short mandala, page 36. En la página 37 tenemos el ofrecimiento del mandala corto. Only the short, only the third, no? Second. Solo la primera estrofa de esa página. ¿En Spanish o en...? You can choose. Vamos a recitarlo en español la primera vez para entender su contenido. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes y sol eterna. La imagino como un campo de Buda y la ofrezco, que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idam Guru Idam Guru Ratna Mandala. Sangye Chodan Soyun Chandro Vaidudam Dagi Chushin Giva Sunam Jola Benshi Sangye Duva Shu Sangye Chodan Soyun Janjo Bado Dani Yasuchi Dagi Chushin Giva Sunam Jola Benshi Sangye Duva Shu Sangye Chodan Soyun Janjo Bado Dani Yasuchi Dagi Chushin Giva Sunam Tola Benja, Sangue do Junto, Tangi dos meses, Tao Tanchi Panchi, Tango Chupa, Gotan Dela, Chat Sarah Bones. Yeah, so traditional. Yeah, we always start with a quotation, right, in the beginning of the day. So today I start with a quotation from the grade 7 Dalai Lama. And yeah, Janji Chobi Ranshi Chen, Sanju Kyun La Kyabani, Demato, Joro Kyam, Joro Koro Kyambana, Dera Dun the Semkito, so that translates as Kazakh. And Janji Chobi Ranshi Chen means the supreme enlightenment, it refers to the Buddha potential, right? The supreme potential of enlightenment that abides in or the nature of supreme enlightenment, referring to the Buddha potential, right? That abides in the continuity of all sentient beings. But not having realized this nature of the mind, that's why sentient beings are wandering around in samsara. And for that purpose, I generate the body-mind. For that purpose, I generate the Chitta. Bueno, como se hace tradicionalmente en las enseñanzas, comenzamos con una cita, en este caso una cita del 7º Dalai Lama, que se puede traducir aproximadamente como la naturaleza de la suprema iluminación. Esto hace referencia al potencial búdico, al potencial para iluminarnos que tenemos todos. Esa naturaleza de la suprema iluminación reside en el continuum mental, en la mente de todos los seres. Pero como los seres no son conscientes, no han realizado, no se han dado cuenta de ese potencial, por ello vagan en el samsara. Y es por eso por lo que genero la mente de la iluminación, la mente de la bodhicitta. So yeah, Buddha potential is important, first of all, to know that we have a potential to develop, we have a potential to achieve enlightenment, right? So in the Kagyu tradition, Kompopa, Kompopa's Lamrim, jewel ornament of liberation, maybe it's also in Spanish. I'm not sure. Okay. Yeah, so there, in that Lamrim, he starts actually the Lamrim with Buddha potential. It's very interesting. So if you know your own potential, it generates a kind of interest in the path, right? Es importante comenzar reconociendo, sabiendo que todos los seres tenemos ese potencial búdico, ese potencial para iluminarnos completamente. En la tradición Kagyu, el gran maestro Gampopa tiene un texto, el ornamento, traducido al castellano
Ornamento de la Liberación, no sé exactamente el título del libro en castellano, en el que hace énfasis o comienza hablando de esto, del potencial búdico que tenemos todos los seres para la iluminación. Y esto es importante porque a partir de ahí es más fácil generar interés por las enseñanzas y por la práctica. Yeah, so that's also this quotation of the grade 7 Dalai Lama, right? That actually says that all sentient beings have this potential, right? So that means that each being has a potential to develop. Each being has the potential to achieve liberation. Each being has a potential to achieve enlightenment. Y como dice la cita del gran séptimo Dalai Lama, todos los seres tienen este potencial. Se refiere a, la traducción literal sería todos los seres sintientes, se refiere a todos los seres con conciencia, con mente, disponen de este potencial para la iluminación, para conseguir la liberación e incluso la iluminación plena. So yeah, first of all, from a traditional Buddhist point of view, I will explain, and then a little bit the secular aspect of it, right? Daré una explicación desde el punto de vista más tradicional, por así decir, y después una visión más secular o más universal del mismo tema. So then, from the Buddhist point of view, that means that we all have Buddha potential. Each and every sentient being has Buddha potential. So what does this Buddha potential mean? Desde el punto de vista tradicional o budista, significa que todos los seres, todos y cada uno de los seres, tenemos este potencial búdico. ¿Y qué significa disponer o tener este potencial? So there's two types of Buddha potential, right? One is Buddha potential by nature, and the other one is Buddha potential that has to be developed. Hay dos tipos, o todos tenemos este potencial, que sería de dos tipos. Por una parte, es el potencial búdico por naturaleza, o el natural, ese es un tipo, y el otro tipo es el potencial búdico que debe ser desarrollado. So then, Buddha potential by nature means all beings have this, right? And what has to be developed means beings have to do something in order to develop. Claro. El primer tipo, ese potencial por naturaleza, significa que todos los seres lo tienen. El segundo tipo hace referencia a ese potencial que debe ser desarrollado. Hay algo que hacer ahí para desarrollar ese potencial. So then that has to be, that's what is there by nature. Generally speaking, we say that our mind, right, is what we say, we come to that later, empty of inherent existence. That means the mind does not exist from its own side, right? It's in the nature of dependence. El primer tipo de potencial, por así decir, el potencial por naturaleza el que disponemos, el que tenemos todos los seres, hace referencia, aunque abundaremos más en esto más tarde, hace referencia a que la mente está vacía de existencia inherente. Hace referencia a la vacuidad de nuestra mente, a la naturaleza de dependencia que tiene nuestra mente. That's one aspect. And then, yeah, in other forms of teachings, in particular in the Vajrayana, it also talks about a very subtle state of mind that is free of afflictions. Y eso es un aspecto de este potencial búdico por naturaleza. En otras corrientes de enseñanza, en las que tienen dentro de la práctica Vajrayana, se habla de estados mentales sutiles y muy sutiles que ya están por sí libres de cualquier tipo de limitación o de obstrucción. So then this more subtle mind, so to say, is free of the stains of the afflictions. Yeah, it's like what we call like the blue sky. You know, the blue sky remains always blue, but the clouds just temporarily obscure the blue sky. In a similar way, our afflictions, they just temporarily obscure the most subtle nature of the mind, but they never really are part of the most subtle nature of the mind. Es decir, todos los seres tenemos conciencias más sutiles, mentes más sutiles, que están por completo libres o limpias de las manchas de las aflicciones, de los obstáculos. Igual la metáfora es el cielo siempre es azul, siempre es espacioso y claro. Las nubes pueden aparentemente obstruirlo temporalmente, pero la naturaleza del cielo siempre va a ser azul y brillante. Pues en ese sentido, estos estados sutiles de conciencia están libres por completo de cualquier aflicción, lo que pasa que no somos conscientes de ello. Yeah, so here we have a lot of blue sky, although it's a bit foggy, Gaza.
hey, is kind of. But if you come to London and come to visit us in London, then you get very familiar with the clouds. Aquí tenemos el cielo abierto, aunque hoy está un poco, hay una cierta niebla o bruma, pero bueno, es cielo azul, ¿no? Más arriba, si venís a visitarnos a Londres, os familiarizaréis con lo que es un cielo nublado. So that means that the clouds are not an innate part of the sky. Like if you go into a plane, you come above the clouds, right? So that means that the blue sky is always there. In a similar way, our subtle nature of the mind is always there, but is just temporarily obscured by these clouds of the afflictions or negative thoughts, yeah. Pues las nubes oscurecen temporalmente el cielo, pero cuando lo miramos desde aquí, cuando te subes en un avión y superas la franja de nubes, ves que el cielo sigue siendo brillante y luminoso. Pues lo mismo ocurre con la mente. La naturaleza sutil de nuestra mente está libre por completo de cualquier obstrucción. Son las nubes de las aflicciones, de las emociones negativas, etcétera, las que aparentemente la obstruyen de forma temporal, pero su naturaleza sutil está libre por completo de cualquier limitación. Or sometimes in the Dzogchen traditions talks about, deep down below in the ocean, it's still water, right? But on top there are the waves of the afflictions or the waves of being disturbed, so to say. Otra imagen que se da, por ejemplo, en la tradición Dzogchen es con el fondo del océano. El agua en el fondo del océano está perfectamente calmada y tranquila. Da igual las olas que se estén rizando en la superficie. El fondo del océano siempre está en calma, igual que la mente sutil. So yeah, that's more or less a few aspects of the Buddha potential by nature, right? Estos son algunos aspectos que describen ese potencial búdico por naturaleza. Then the Buddha potential that has to be developed is possible exactly because of this nature. Luego, el potencial búdico que debe ser desarrollado es posible precisamente por las características de este potencial búdico por naturaleza, el potencial de nuestra mente por naturaleza. Because if you see that the afflictions are not an innate part of the mind, that proves that you can separate them. You can separate yourself from these afflictions. Porque si ves que las aflicciones no son parte inherente de la mente, eso prueba que por tanto puedes separarlas de tu consciente y puedes eliminarlas. So the Buddha potential that has to be developed is to use various techniques to actually train the mind, to actually slowly eliminate afflictions. El potencial búdico que debe ser desarrollado hace referencia a la utilización de diversas técnicas para entrenar la mente y ir eliminando paulatinamente todas estas aflicciones. So that means that by the power of habituation, we can generate a kind of state of mind, right, and transform our mind, right? Por el poder de la familiarización, de la habituación, podemos llegar a generar un estado mental una mente en la que hayamos eliminado por completo todas estas aflicciones o emociones negativas. So that means that over time we can generate love and kindness, we can generate compassion, we can motivate ourselves to be a person who can help others, right? Es decir, con el tiempo podemos generar amor bondadoso, compasión, una motivación constante para ayudar a los demás con el entrenamiento adecuado. So the more you develop that, the more you get motivated in this kind of direction to enlightenment. Y cuanto más lo desarrollas, más te motivas para seguir en esta dirección. So that's we're going to talk about in the Lamrim in the coming few days, right? How do we generate our mind in stages until this enlightenment can be achieved? Y de eso vamos a hablar durante los próximos días, en el contexto del Lamrim, cómo ir desarrollando nuestra mente para conseguir esos estados graduales hacia la iluminación. So don't think within on the 15th, right? We have the last day on the 15th. You are enlightened. Don't think like that. Okay? No pienses que el día 15, que es cuando vamos a terminar, ya te habrás iluminado. Yeah, so it will take time. Va a llevar más tiempo. But it is possible to put some what we call seeds, plant seeds in our mind, right? In this week we have together, and then over time you plant more and more seeds over your next
remaining part of your lifetime. And the more seeds you have, the bigger the harvest, right? Ujú. Pero sí es posible, es lo que vamos a hacer, lo que llamamos ir plantando semillas en nuestra conciencia, semillas de iluminación. Lo vamos a seguir haciendo durante esta semana de retiro y luego puedes seguir plantando más y más semillas en tu conciencia a lo largo de esta vida, y cuantas más semillas plantes, pues mayor será la cosecha. And then eventually, when we have these kind of general constructive forms of mind, of love and kindness, compassion, that leads then into the mind of bodhicitta, right? So bodhicitta is a mind that is defined as to a wish to liberate sentient beings, is one aspect, right? And for that purpose, to achieve the state of enlightenment, that's another aspect, right? There's two aspects to bodhicitta. Bien, de forma que si paulatinamente vamos desarrollando estas formas constructivas de conciencia, estos estados mentales constructivos y positivos, vamos a llegar a generar bodhicitta. La bodhicitta es un estado mental, una determinación que quiere conseguir la iluminación para eliminar el sufrimiento de todos los seres. Y tiene esos dos aspectos. Por un lado, liberar a todos los seres sin excepción del sufrimiento y por otro lado, iluminarse para capacitarnos para poder hacerlo. So bodhicitta, bodhi is the Sanskrit for enlightenment, right? And chit or chitta is mind, right? So we translate it over as the mind for enlightenment, or the mind wishing enlightenment, or the awakening mind. I don't know in Spanish, probably. Yeah, very similar. Yeah. Bueno, bodhicitta tiene dos partes esta palabra. Bodhi hace referencia a la iluminación o al despertar, y chitta significa mente en sánscrito. Por eso es la mente de la iluminación o la mente del despertar. So the two aspects, right? One aspect is compassion, right? So that means to liberate sentient beings from their suffering. Yeah, and yesterday evening we already saw that all beings want happiness and don't want suffering, right? So then you not just think how wonderful it would be if all sentient beings be free of suffering. May they be free of suffering? But you go to the next level, I will force them to be free of suffering, right? So you generate this kind of aspiration, as we call it, to liberate sentient beings from their suffering. Esta bodhicitta, esta mente del despertar o de la iluminación, tiene dos aspectos, como hemos comentado. El primer aspecto o componente es la compasión, el deseo de liberar a todos los seres del sufrimiento. Como ya mencionamos ayer, todos los seres tenemos este deseo innato de ser felices y de no sufrir. Pero en la bodhicitta la bodhicitta no queda solo en ese pensamiento de qué bonito, qué maravilloso sería que todos los seres se liberasen del sufrimiento. Va más allá, lo lleva al siguiente nivel. Es generar esa aspiración, esa determinación de yo voy a ser capaz de liberar a todos los demás del sufrimiento. So then when that compassion is stronger, yeah, when you really have this kind of urge to liberate sentient beings, yeah, then you check yourself, do I have the capacity to do that or not? And then soon you will find out that we're quite limited, you know. And then you think, I need more realizations, I need to develop my mind, I have to become a Buddha in order to liberate, you know, to get all the qualities, to be of the best possible kind of situation to really help others. Entonces, el procedimiento, el proceso que se sigue es, en la medida en la que vamos reforzando esa compasión y haciéndola más fuerte, llegamos a sentir la urgencia, la necesidad casi de liberar a todos los seres del sufrimiento, de acabar con el sufrimiento de todos. Y entonces el siguiente paso es analizar, ¿soy capaz de hacerlo o no? Y ahí nos damos cuenta de que en realidad tenemos muchas limitaciones y por tanto lo que queremos es eliminarlas, el conseguir todas las realizaciones o las experiencias del camino que nos permita capacitarnos de la mejor manera posible, y eso es llegando a ser un Buda, llegando a ser un ser completamente iluminado. Yeah, so that means that the mind of enlightenment, or bodhicitta as we call it, has these two aspects, right? One is the wish to liberate sentient beings, and the other aspiration is to achieve state of enlightenment, to accomplish that wish. Entonces, esta mente de la bodhicitta tiene estos dos aspectos. Por un lado, la compasión, el deseo, la aspiración de liberar a todos los seres del sufrimiento, y por otro lado,
la aspiración de conseguir la propia iluminación para capacitarte y así ser capaz de liberar a todos los demás. So then this bodhicitta, so to say, is our motivator, right? Is our kind of motivator in order to move forward. La bodhicitta es nuestro elemento motivador para avanzar, para seguir adelante. But that by itself is not enough, Pero eso en sí mismo, o solo con eso no es suficiente. because we have to eliminate still afflictions, right? In order to get free of samsara yourself, you have to get rid of all these kind of afflictions. Porque nosotros mismos y nosotras debemos eliminar nuestras propias aflicciones. Primero, para poder liberarnos del samsara, tenemos que eliminar, erradicar por completo todas las emociones aflictivas, aflicciones, engaños, etc. Because as long as you have a strong desire or strong attachment and anger and jealousy and pride, then you cannot really benefit others to the full extent, right? Porque mientras sigas teniendo apego, rechazo, ira, celos, miedos, etcétera, todo este conjunto de emociones aflictivas, no vas a poder ser realmente de utilidad a los demás de la mejor manera posible, no vas a estar limitado. So you have to eliminate these kind of what we call destructive emotions. Tienes que eliminar lo que llamamos estas emociones destructivas o negativas. Because these destructive emotions, so to say, they keep us propelling in samsara. In order to be able to help others to get out of samsara, of course, you have to be able to get out of samsara yourself first. Otherwise, how can you help others, right? Porque todas estas emociones destructivas nos mantienen en el samsara, nos propelen a seguir girando en el samsara. Y si lo que queremos es liberar a todos los seres del samsara, primero, o sea, ¿cómo podríamos hacer eso si nosotras mismas no nos hemos liberado antes? So that's what we're going to talk about later, how to do that, and where are these afflictions rooted in? What is the root cause of all this, right? Hablaremos después de cómo podemos hacerlo y de dónde surgen todas estas emociones aflictivas, dónde están enraizadas, cuál es la fuente, el origen de todas estas emociones tan negativas. Yeah, so for the time being, we just call that root of the afflictions we call ignorance. De momento, vamos a decir simplemente que la raíz de todas estas aflicciones es la ignorancia. Yeah, so normally all the afflictions, we have kind of three kind of poisons, or the three root afflictions, you could say, right? So that means attachment, anger, and ignorance. Tenemos los tres venenos, o lo que se llaman los tres venenos, o las tres aflicciones raíces, que son el apego, la ira y la ignorancia. So yeah, all afflictions are rooted in ignorance. You know, that's kind of one thing the Buddha came to the conclusion to. Right? Todas las aflicciones tienen su raíz en la ignorancia. Esa es una conclusión a la que llegó Buda. So those who have done or doing the discovering Buddhism, they know from the 12 links, for example, and then we talk about these three poisons, for example, that the root in the middle of the drawing, or the center of the drawing, there were the three root afflictions, you know, symbolized by these animals, right? The pig, the pigeon, and the snake. Quienes estéis usando el descubre el budismo ya sabéis, ¿no? Hemos hablado de esto, por ejemplo, cuando analizamos los 12 enlaces de originación dependiente o cuando hablamos de los tres venenos. En esa imagen que ejemplifica los 12 enlaces en la rueda de la vida, estos tres venenos están en el eje central de esa rueda y están simbolizados por estos tres animales, por ese cerdo, la serpiente y la paloma o el gallo. So this ignorance is the misunderstanding of reality, right? La ignorancia se refiere a una mala interpretación, una mala comprensión de la realidad. So many things in our, then go to a secular aspect, right? That many things of our daily life, problems we're facing, are often rooted in ignorance. Desde un punto de vista más secular, muchas de las cosas que vivimos en nuestra vida diaria también están basadas en la ignorancia. And then, yeah, related to that, then we
have anger or strong desire that comes up, right? So then, and all other afflictions, they come from these three. Y en relación a estas experiencias diarias, generamos un fuerte deseo, por ejemplo, o mucho rechazo, o mucha ira, pero todas estas emociones tienen fundamentalmente que ver con la ignorancia. So that means to eliminate this ignorance, so we're going to talk about later on how to do that, right? So for the time being, for those who are more new, then we say we need wisdom, right? We need wisdom. Para eliminar esta ignorancia, y abundaremos en ello más tarde, ahora baste decir, sobre todo para las personas menos familiarizadas con el tema, que para eliminar la ignorancia lo que necesitamos es aplicar sabiduría, conocimiento. So yeah, to summarize, we have this kind of Buddha potential by nature, right? That our mind is free of, the most subtle state of mind is free of stains, and the mind is what we call empty of inherent existence, right? And then we have this Buddha potential that has to be developed, and that we can subdivide two aspects, right? Method and wisdom, like a bird flying in the sky or a plane flying to the destination. Yeah, it needs two aspects, method and wisdom. Yeah, and then method is then is bodhicitta, you could say, and then the wisdom is then wisdom realizing ultimate reality. Entonces, por resumir lo dicho hasta ahora, todos los seres tenemos este potencial búdico, que tiene dos aspectos. El potencial para iluminarnos por naturaleza, que hace referencia a que los estados más sutiles de consciencia están libres por completo de cualquier emoción aflictiva, de cualquier obstrucción, y luego el potencial búdico que debe ser desarrollado y que se refiere a dos aspectos, el método y la sabiduría, como si fueran las dos alas de un pájaro o las dos alas de un avión que necesita para volar. Necesitamos tanto el método, que sería el desarrollo de la compasión y la bodhicitta, como la sabiduría, que sería la percepción de la naturaleza del vacío de existencia inherente de la realidad, para contrarrestar con ello la ignorancia. Y así vamos desarrollando ese potencial búdico que hay que desarrollar. Yeah, so we need in order to go to Buddhahood, we need the method of bodhicitta, yeah, and the wisdom of realizing ultimate reality. Para conseguir la budeidad, la iluminación, necesitamos el método de la bodhicitta, por un lado, y luego la aplicación de la sabiduría, que es la experiencia directa de la ausencia de existencia inherente de la realidad. So yeah, and then from a secular point of view, we know we have a potential to change, right? With neuroplasticity, it's very clear that we can change the mind, right? So that means that potential is there. Desde un punto de vista secular, todas las personas somos conscientes aquí de que podemos cambiar, de que tenemos posibilidad de cambio, ¿no? Tal vez nos hayamos familiarizado con el término de neuroplasticidad, que dice que eso, que el cerebro puede cambiar, que podemos cambiar. And you just have to use the right methodology, and then you can change. Even the worst criminals, they can change. And there's a lot of research being done in various prisons, for example, and to see that in the Holborn prison in Norway, that, for example, they accomplished quite something, that only 20 to 30% of the inmates falls back to criminality, right? While in the UK, I don't know in Spain, but it might be more simple. In the UK is 50 to 60% who falls back. And in the US it's even worse, 70 to 80%. Right? So that means if you train those people in prison, you can change the minds and they can change their lives, right? If you don't do that, if you just lock them up, then they remain the same, right? Yeah. Es decir, se trata de aplicar la metodología correcta para transformar nuestra mente. Y esto está corroborado por muchos, en fin, por la realidad y por muchas investigaciones científicas. Y, por ejemplo, en trabajo con criminales o con personas que están en la cárcel, hay una cárcel de Noruega donde se aplican estos métodos de transformación mental y han conseguido reducir los índices de reincidencia entre el 20 y el 30%. En Inglaterra, por ejemplo, es entre el 50 y el 60%. En Estados Unidos, entre el 70 y el 80% de las personas ex reclusas reinciden. Es decir, esa es la diferencia entre utilizar una metodología adecuada para transformar y mejorar nuestra mente o simplemente encerrar a la gente en la cárcel y ya está, donde no tienen posibilidad de cambio.
And also there's a lot of research being done with people with just a few weeks of meditation, basically. And there is a significant change in the brain being measured. So there's a lot of evidence within the scientific community. También hay muchas investigaciones hechas sobre personas que han estado meditando durante únicamente unas semanas y después de monitorizarlas, se ha revelado que han incorporado cambios significativos en el cerebro después de espacios de tiempo tan cortos. Y esto, en fin, hay muchos datos contrastados, mucha información científica que habla de esa posibilidad de cambio. And there's just the ordinary person, so to say, but also with meditators, there's very interesting kind of findings that meditators who have meditated not just a week in isolation, but 15,000 to 50,000 hours of meditation, and they produce basically gamma waves, particular brain activity beyond the chart, meaning before they measured these meditators, this was never that high in the human brain. Y estos son investigaciones hechas sobre personas normales y corrientes, pero también hay estudios científicos realizados sobre personas que tienen muchísima experiencia con la meditación. Gente que no solo ha meditado una semana en Oselin, sino que tienen una experiencia de entre 15.000 y 50.000 horas de meditación, y se ha podido establecer que su cerebro genera ondas gamma que están por encima de lo que se había registrado antes, jamás, por encima de cualquier registro, ¿no? Son gamas o son ondas más altas de lo que se consideraba medible. So in Spanish, probably also you can find the books by Richard Davidson and Daniel Coleman. Sí, en español probablemente tengamos libros traducidos de, por ejemplo, Richard Davidson o Daniel Coleman, que son dos investigadores bastante populares. Yeah, so there's a lot of scientific research done in these fields, Sí, hay mucha investigación científica que se ha hecho en este campo. And recently I met with a few scientists from Emory University, and very interesting. Many of them, they actually became Buddhists after the research they did. Recientemente me encontré con varios investigadores de la Universidad de Emory y era curioso porque varios de ellos se habían hecho budistas después de realizar estas investigaciones. So yeah, we have a project in Jamyang when we engage in dialogues with scientists. So I told this professor in Emory University, I said, there's no point for us to having a dialogue because we agree too much upon this. We need difference, right? We need different opinions. Tenemos un proyecto en el centro de Jamyang en Londres, donde Gisela es el maestro residente, de diálogos entre la ciencia y el budismo, ¿no? Pero con estos científicos de la Universidad de Emory le dicen, nosotros no podemos dialogar entre nosotros porque nos parecemos demasiado, o sea, estamos demasiado de acuerdo, necesitamos discrepar un poco más para que sea más interesante el diálogo. Because it's much nicer and the dialogue is much richer if you have some differences, right? Es mucho más agradable y el diálogo es más rico si tienes más diferencias, ¿no? But there are similarities, right? Pero bueno, en cualquier caso, hay muchas similitudes. Even if you meet with scientists in the fields of quantum mechanics or neuroscience who are not Buddhists, right? Or who are not exposed too much to Buddhism, then you can see, then it becomes very interesting. Siempre hay similitudes, ¿no? Cuando hables con científicos del campo de la neurociencia o de la mecánica cuántica que no tienen ningún contacto con el budismo, es muy interesante ver las similitudes que se comparten. So then it's also important to see what are the differences and why are they there and what is the common ground and what's the reason behind this all. Es muy interesante observar también las diferencias, de dónde provienen esas diferencias o cuáles son, bueno, el campo también de similitud entre las diferentes disciplinas, el tratar de analizar un poco todo esto. Yeah, so then to come back, so we see there's neuroplasticity, there's a possibility of change, as we see in this prison kind of research, and there's a lot of other research backing up kind of changing your mind, changing your brain kind of evidence, right? Entonces podemos ver cómo a partir de este concepto de neuroplasticidad es posible cambiar, como hemos visto en los casos que se han hecho en varias prisiones, y toda la cantidad de información que se ha generado a partir de las investigaciones científicas que hablan de eso, cambiar tu mente y a partir de ahí cambiar el cerebro. So yeah, you can see from many angles the traditional Buddhist kind of explanation as well as
scientific evidence that there is a possibility of changing our mind, become better human beings. And that's actually all the way up to these meditators, what we call Olympic meditators. Right? So it's possible to achieve high levels of development. It's just a matter of fact of time and putting time into to meditation. Por eso podemos abordar este tema desde diferentes ángulos, desde la perspectiva budista, cuando hablamos del potencial búdico para el cambio y demás, o desde la perspectiva científica, para corroborar que el cambio es posible, que podemos transformar nuestra mente, que podemos llegar a ser mejores personas, o hasta el punto de estos grandes meditadores, que yo llamo meditadores olímpicos, ¿no? Que tienen un grado de desarrollo mental y consciente absolutamente inmenso. So it's very interesting to see certain meditators with high levels of realization that they can stay in mountain places like up here in the mountains, then without food or drink for a long period of time, if they have accomplished what we call a very strong form of concentration or calm abiding. There's not only a Buddhist thing, because we also see that in the Hindu tradition. There's many, at the present time, even many yogis, also from the Hindu tradition, who live up in the Himalayas, just with one piece of cloth. That's it. No food, or very simple, basic aspects of what we normally would not be able to survive upon. So you can see that what we call Olympic meditators, but the power or the potential of the mind is beyond comprehension of the ordinary people in the world, right? Y podemos ver cómo hoy en día hay ejemplos vivos de estas personas que tienen una inmensa experiencia en la meditación y han conseguido niveles de desarrollo mental que son inconcebibles para las personas normales que no tienen esta experiencia. Consiguen un nivel de concentración que llamamos específicamente calma mental, ese sería el término que lo designa, y que les permite estar. Ahora mismo hay ejemplos en gente que está meditando en solitario en áreas remotas, por ejemplo en las montañas, en el Himalaya y demás, y que no necesitan ni ropa, ni comida, ni están libres de todas estas necesidades más ordinarias gracias a estos estados tan desarrollados de concentración. Or people who live very simple, don't have that many possessions, just have one pot or one plate, one spoon, one mug, and they live very simple, but mentally they're completely satisfied with life. Puedes ver ejemplos de estas personas que viven de manera muy simple, que tal vez todas sus posesiones sean un cuenco, una cuchara y una pequeña esterilla donde meditar, y que viven con una felicidad y una calma perfectas. Y además, algo que no he dicho antes, esta técnica de concentración, de calma mental, no es exclusivamente budista, proviene también de la tradición hindú, donde hay actualmente muchos yogis que la practican y que pueden vivir en estas condiciones. Because the real happiness comes from within, right? The real happiness is not out there. It's quite clear. Porque la verdadera felicidad proviene del interior, no está ahí fuera, eso es algo muy claro. Because the more we engage in the objects of the senses, as we call it, right? The more we go to having nice meals, or the more we go on holidays, or the more we go to parties all night long. It's not that we become happier and happier, the more we engage in the things of our desire, right? So the more we do the things of our desire, the more we follow that, we don't become happier and happier. Or with listening to music, we finished one song, okay, then listen to another song. Or you surf the internet and you never finished, like look at this, or like look at that. Or you watch a movie and you wait till the end, and then the end is there and think, I waited like 2 hours for this, but it's not a big deal, kind of thing. Right? There's no real satisfaction to be found. Porque no importa cuánto abundemos en los objetos de los sentidos, o en nuestros objetos de deseo, no importa cuántas cosas hagamos ahí fuera con las cosas, con lo que deseamos, no importa, eso no nos va a proveer cada vez más y más de felicidad. No existe esa relación. No es una cuestión de por mucho más que por mucha comida deliciosa que tomes, o por mucho que te vayas de vacaciones, o por mucha música que escuches. No existe esa relación entre cuanto más hago o más estoy con esos objetos de mi deseo, más feliz soy. Esa relación no se produce ahí fuera.
cuanta más música escuchas, no significa que cada vez seas más feliz o todo el tiempo que puedas pasar en internet o viendo películas. A lo mejor estás 2 horas viendo una película para ver el final y ese final al final te decepciona. Es decir, la verdadera satisfacción que estamos buscando no se encuentra ahí fuera en el objeto de nuestro deseo. So that means that, or you can think about substance abuse, right? The more you use these drugs, then you want to have that drugs, then you want to have this cocktail. There's no satisfaction, right? In a similar way, people will try to get a lot of money, you know, and then have a lot of money and then do a world trip, you know, to go to different places. Then you get bored in one place, you go to another place. You get bored, you go to another place. You get bored, you go to another place. Because wherever you go, your mind, if your mind remains the same, then there's no way out, right? Lo puedes pensar en términos de abuso de sustancias, ¿no? De consumo de drogas, que tomas algo para conseguir una cierta satisfacción, pero luego vas a querer más y luego otro cóctel de sustancias y eso no tiene fin. O las personas que quieren acumular mucho dinero para luego dar la vuelta al mundo, ¿no? Pues acabas con mucho dinero y dando la vuelta al mundo, yendo de un lugar a otro. Llegas a un lugar hasta que te aburres, y te vas a otro hasta que te aburres, y te vas a otro hasta que te aburres, porque lo que te acompaña siempre es tu mente. Y si tu mente no cambia, no vas a encontrar la satisfacción que buscas, da igual las vueltas que des. So yeah, it starts with the mind, right? The real happiness actually comes from the mind. Todo empieza con la mente, la verdadera felicidad proviene de la mente. So yeah, so let's have a look then at the mind itself. Why can we and how can we develop it? Entonces, observemos a la mente misma. ¿Cómo y por qué es posible desarrollarlo? So the mind, as we just talked about, the most subtle form of the mind is free of states, right? And then these afflictions are just temporary, like the clouds passing by. Entonces, los estados más sutiles de la mente, como hemos visto, están libres de manchas. Se refiere a que están libres de cualquier limitación, obstrucción, aflicción. Eso por un lado. Y por otro lado, todas estas aflicciones o emociones negativas no forman parte inherente, innata de nuestra conciencia. Yeah, so for example, you can see that, right? I think most of you are not angry at the moment, I hope. Por ejemplo, lo podemos ver si pregunto, asumo que la mayoría de vosotras y vosotros en estos momentos no estáis enfadados. So that means that anger is not always present, right? Eso significa que la ira o el enfado no siempre está presente. But if I say, oh, look at your hair, or look at your glasses, or look at how you sit, or look at this, that, and then, so, oh, no, how dare Nanak say this to me? I'm not like this. And then it's very easy to get angry. Pero si yo empiezo a decir, mira cómo llevas el pelo, y qué pinta tienes, y cómo te sientas así, bla, 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 enseguida vas a decir, no, ¿cómo se atreve Krishnanda a decirme esto? Y la ira surge, ¿no? So that means the potentials for anger are there, but it's not always manifest, as we say. Yeah? So there's a difference between potential and a manifest aspect of afflictions. Eso significa que el potencial para las aflicciones está siempre ahí, pero no siempre está manifiesto. Y estos son dos aspectos que hay que tener en cuenta. La diferencia entre el potencial y el aspecto manifiesto de las aflicciones. So yeah, that's a distinction we have to make, right? There are manifest afflictions and there are kind of potentials in the mind. Es una distinción que debemos hacer. Están las aflicciones manifiestas, por un lado, y luego el potencial para que surjan por otro. So that means that if the affliction like anger is not in our mind at the moment, that proves that afflictions are not always present, right? Significa que si, por ejemplo, el enfado o la ira no están presentes en nuestra conciencia ahora mismo, en este momento, eso prueba que no siempre están ahí, que no siempre están manifiestas. Yeah, so let's have a look at 3 different points or 3 different reasons. You could call it kind of a secular aspect of a potential, right? 3 different reasons why we have the potential to change, why we have the potential to eliminate these destructive emotions. Vamos a ver ahora 3 razones, 3 argumentos desde un punto de vista secular por el que es posible transformar la mente. 3 razones que establecen nuestro potencial para el cambio. So first of all, the first one we already talked about is that the afflictions are not an innate part of the mind, as we say. Yeah, like the clouds are not a part of the blue sky.
Yeah, and in a similar way, we're not angry at the moment, so that means anger is not always present. That means anger is not a part of the mind itself, right? La primera razón que ya hemos visto es que las aflicciones no forman parte innata o inherente de la mente o de la conciencia. Son como las nubes que temporalmente obstruyen la visión luminosa del cielo. Pues es igual en ese sentido. Del mismo modo, la ira ahora mismo no está presente en nuestra conciencia. Eso significa que no siempre está presente ahí, que no forma parte inherente de la conciencia en todo momento. Yeah, so that's the first reason why we actually can eliminate afflictions like anger, attachment, jealousy, pride, but also modern forms of disturbance of mind like anxiety, fear, depression, right? They're just a temporary thing, right? And sometimes a bit longer, but they're not an innate part of the mind because you can separate yourself from it. Entonces, el primer argumento a favor de que podemos cambiar, de que podemos desarrollar este potencial, es que las aflicciones no son una parte innata de nosotros, de nuestra conciencia. Que la ira, el apego, los celos, el miedo, etcétera, pueden ser eliminadas por completo de la mente porque no son una parte sustancial inherente a ella. Y también otras formas modernas, por así decir, de aflicciones, como la depresión, la ansiedad, etcétera, todas, al no formar parte inherente de la conciencia, pueden ser eliminadas. Nos podemos separar de ellas y eso lo prueba el hecho de que ahora mismo, por ejemplo, no están presentes. Yeah, so they're not an innate part of the mind, so to say, right? That's the first kind of reason. Entonces, la primera razón es que las aflicciones no son parte inherente de la mente. Yeah. Then the second reason why we can eliminate them is afflictions, they depend on cause and conditions, right? I just said to you, are you angry? And then you said, not at the moment, but then I just trigger it. And I talk about your hairstyle or your glasses or the way you sit or your dress in a very negative way. And then you get annoyed and you get irritated and anger arises, right? So that means afflictions, they arise by cause and conditions, right? They're not always the same. It's kind of a cause and effect relationship. El segundo elemento, la segunda razón, es que estas aflicciones dependen de causas y condiciones. No son algo estático que siempre esté ahí. En realidad están sometidas o tienen una naturaleza basada en una ley de causa y efecto. Son dependientes de causas y condiciones, con el ejemplo que hemos dado antes. Ahora mismo tú no estás enfadada, pero si yo empiezo a criticarte, eso activa o dispara, ¡boom!, el enfado, la ira. Depende de una serie de causas y de condiciones para que eso se active. Es decir, no son elementos que estén estáticos siempre presentes ahí, sino que fluctúan sometidos a la ley de causa y efecto. So that means if you play with causes and conditions, if you make sure you have the right causes and conditions, you can prevent these afflictions from becoming manifest. Although the seeds are there, you know, we talked about seeds and manifest aspects, right? But if you play with conditions, if you train your mind, you prevent these afflictions from coming into being or becoming manifest because you play with these causes and conditions. So that's the second reason why we can actually eliminate afflictions. If we play with these causes and conditions in the right way, then we can prevent them from becoming manifest. Y eso significa que si jugamos con esas causas y condiciones, si las utilizamos de la forma correcta en nuestro beneficio, podemos prevenir que estas semillas, estas latencias que hemos dicho antes, ese estado ese potencial de la aflicción se manifieste. Recordad que acabamos de hablar de que hay dos estados, ¿no? Las semillas o el potencial y la aflicción ya manifiesta. Pues si jugamos, si jugamos con esas causas y condiciones de manera adecuada, podemos evitar que las aflicciones latentes o esas semillas, ese potencial para tener esas emociones aflictivas llegue a estar manifiesto, llegue a estar presente. Podemos evitarlas en ese sentido. So if you, for example, observe, if you generate more kind of awareness meditation, you do more awareness meditation, right? So you observe these kind of afflictions coming and going, and you can take a distance from it. If you can take a distance from it, then you are less influenced by it.
Yeah, so that's actually the first step. And then on top of that, you're going to apply antidotes towards them. Por ejemplo, si practicas la meditación que entrena la atención y la consciencia, te haces más consciente, prestas más atención al fluctuar de estas emociones afectivas, a cómo no siempre están presentes, cómo cambian, y eso te permite distanciarte de ellas. En el momento en el que te distancias de ellas, también reduces la influencia que tienen sobre ti y cómo te afectan. Y si además de eso, a eso le añades la aplicación de antídotos para contrarrestarlas, puedes llegar a eliminarlas. Because if there's distance from the afflictions, there's much more clarity in the mind, right? You have much more the capacity to do something. Yeah, same if we are stressed or we are having a difficulty or relationship problems or whatsoever, we go for a walk or we go for a holiday and come back. And then because we took distance, there's much more clarity in the mind to deal with the problems, right? Porque si te distancias, si estableces una separación, una distancia de las aflicciones, vas a poder mantener mayor claridad mental que te va a permitir pues, establecer estrategias más positivas. Eso lo vemos cuando tienes un problema, una dificultad en el trabajo, en una relación de pareja, etcétera, y eres capaz de establecer distancia, de tener ahí un pequeño descanso o unas vacaciones o salir a dar un paseo, despejar un poco la mente. Cuando recuperas esa claridad es más fácil encontrar una solución. So that's there's very advanced levels of practice also is in Buddhism. Yeah, we have to know that Buddhism is very rich. So there's very advanced levels of practice where you just, when an affliction comes up, you look them straight in the eye, so to say, and you see that those afflictions are just a play of the mind. It's not really existing from their own side or something. They just a play of the mind, and then you have this distance, and you're not influenced by the affliction, and you can play with it, and you look them straight in the eyes, and then you know their nature. You know they're not that solid as they appear. You know they're just coming by causes and conditions, and by that knowledge, they just crumble down, basically. Yeah. Además, dentro del budismo, que es realmente muy extenso en este sentido, hay técnicas mucho más profundas para ser aplicadas aquí en cuanto a eliminar las aflicciones, y hay técnicas de meditación en las que cuando surge la aflicción, digamos que le miras a los ojos, le miras directamente y te das cuenta de que no son más que un juego de la mente, son un juego de la consciencia, no es algo que tiene la solidez que aparenta tener. Y a partir de ahí es muy fácil, cuando identificas a partir de una observación directa de la aflicción su naturaleza vacía, están vacías de existir de forma independiente o inherente, a partir de ahí es muy fácil tomar distancia, no dejarse influir por ellas. Cuando ves que están sometidas también a ese flujo de causas y condiciones, cuando eres capaz de verlas con de manera tan directa, estas aflicciones por sí mismas se derrumban. But yeah, that's a little bit more advanced level. So we start with the basics, right? So initially, when you're capable of taking distance, yeah, of the affliction, and also have acceptance, you know, we're not perfect human beings, and we have problems, we have negative thoughts, and we have afflictions coming up. So if you have acceptance of those afflictions, then it's much easier to take a distance from it. Yeah, otherwise you just get overtangled by them, or you get in this emotional hijack, as we call it. Pero bueno, estos son niveles muy avanzados de meditación. En un nivel más accesible, por así decir, sí que podemos practicar esto, el de tratar de distanciarnos de esas aflicciones, y a partir de esa distancia es más fácil aplicar la aceptación, reconociendo que tenemos limitaciones, que somos gente normal, que todavía vamos a sentir este tipo de emociones negativas. Y lo mismo, esa aceptación, a su vez, nos permite no identificarnos tanto con ellas, ¿no? Distanciarnos un poco de eso. So yeah, if you have this acceptance and you be able to take a distance, then you can analyze them, right? Because you're not influenced by them. You can just, from a neutral perspective, look at these afflictions, and then by the power of analyzing them, what we call applying the antidotes towards them. Yeah, for example,
patience against anger, right? And contentment against attachment, and understanding reality against ignorance, for example. Right? Look to the 3 root afflictions or the 3 poisons we just discussed. A partir de esta aceptación, podemos generar una cierta distancia, una cierta separación de las aflicciones, y con ese espacio podemos analizarlas desde una perspectiva neutral. Con este análisis más neutral de las aflicciones, sin identificarnos con ellas, somos más capaces de aplicar entonces los antídotos que las contrarrestan. Por ejemplo, generar paciencia como antídoto contra el enfado o la ira, o generar la contención o la satisfacción como un antídoto contra el deseo, o, por ejemplo, la comprensión de la realidad como un antídoto contra la ignorancia. Serían 3 antídotos básicos contra las 3 aflicciones raíces. Yeah, so we will do later on a meditation on the antidotes, right, to afflictions. Aplicaremos más adelante en las meditaciones estos antídotos contra las aflicciones. So you can see that if you play with conditions, you can actually transform the mind, right? So there's a second reason why afflictions can be eliminated, because they depend on cause and conditions. Yeah. Entonces, puedes ver que si juegas con esas causas y condiciones de las que dependen las aflicciones, puedes llegar a eliminarlas de la mente. Y esta es la segunda de las razones que estamos viendo, ¿no? De que todas las aflicciones mentales dependen de causas y condiciones y por lo tanto se pueden eliminar. Yeah, so that's, yeah, it's possible. You know, one of my friends in the Netherlands, we started Buddhism in 1993 at the same time. And he used to be very uptight, very angry, especially in traffic. Then after, you know, after, what is it, 10 or 15 years, we met again, and he said, now, instead of getting so angry about it, we didn't solve the traffic jam and didn't solve anything, only caused more suffering. Now I just laugh about it. And that is much more peace, gives me a peaceful mind, because I cannot solve the traffic jam anyway. So it's just how we deal with the situation. That's what we're talking about. If there's a situation we cannot change, then we have to mentally deal with it, right? And that's why you can use these antidotes. And then after, 10 years or so, we said, it's much more under control. Claro, y esto funciona, por ejemplo, en torno a 1993, cuando yo me encontré con el budismo, yo y un amigo mío en Holanda, empezamos a practicar budismo juntos, y él era una persona que se enfadaba mucho, sobre todo en los embotellamientos, con el tema del tráfico, ¿no? Se cabreaba un montón. Pues 10 o 15 años después de eso nos volvimos a encontrar y él me comentaba que sí, que había cambiado, ¿no? Que ya en esos embotellamientos antes se enfadaba mucho, perdía el control, pero ahora simplemente se reía porque veía que enfadarse no le ayudaba a nada y que tampoco ayudaba a que el tráfico fuera más fluido, ¿no? Y de eso se trata de jugar con esas causas y condiciones, de aplicar los antídotos, de distanciarse, porque todo depende en realidad de cómo nos enfrentamos a la situación. La situación está ahí y muchas veces no la podemos cambiar, y lo fundamental es cuál es nuestra actitud frente a esa situación. Si somos capaces de aceptarla o de lidiar con ella de una manera constructiva, así vamos a poder aplicar los antídotos y vamos a mantener un mayor control sobre lo que nos pasa. Yeah, so that's kind of the second point, right? Why we can eliminate afflictions, because they depend on cause and conditions. And if we play with cause and conditions, we can do something about it. Esta es la segunda de las razones por las que las aflicciones pueden ser eliminadas, porque dependen de causas y condiciones, de forma que si jugamos con esas causas y condiciones podemos erradicarlas. And then the third reason why we can eliminate afflictions is because they're not in accordance with reality. El tercero de los motivos por los que podemos eliminar las aflicciones es porque no están de acuerdo a la realidad, no son concordantes con la realidad. So everything that is not in accordance with reality, when you have understanding of reality, they will disappear. Cualquier cosa que no esté de acuerdo con la realidad, cuando tienes una comprensión correcta de la realidad, esa mala interpretación anterior desaparece. Yeah, and that's quite clear, because if you wake up from a disturbing dream, you're still a bit occupied by the dream, but you just sit down with a glass of water and you say, oh, this was just a dream, nothing happened, I'm in my room, everything is fine. So by understanding reality, you eliminate the misunderstanding of this dream that got you disturbed. Or
you travel by train, and then you see some movement in the corner of your eyes, right? And seeing some movement in the corner of your eyes makes you kind of think, oh, we're moving, right? So you get the feeling that the wrong or the misunderstanding of, oh, we're moving, right? But then you look at a platform and then you see, you're not moving. Initially you believed it, and then you see reality, and then also you correct yourself. And then your friend says, oh, we're moving, right? You say, no, right? You don't believe in it. So that means if you understand reality, you get rid of these misunderstandings of consciousness. Si comprendes la realidad, eliminas inmediatamente las malas interpretaciones o los engaños que tengas sobre la realidad. Por ejemplo, cuando te despiertas después de haber tenido un mal sueño, todavía estás agitada por eso que has vivido, pero si te tomas un tiempo y dices que bebes un vaso de agua y dices, vale, todo está bien, estoy en mi habitación, esto es un sueño, inmediatamente esa sensación pasa. O cuando vas montada en el tren, todavía no ha salido, no sé si os ha pasado alguna vez, el tren que hay al lado empieza a moverse y tú tienes la sensación de que quien se está moviendo eres tú, de que ya habéis arrancado. Pero si miras hacia el andén y el andén está quieto, eso te da la perspectiva de que no, yo no me he movido todavía, es el otro tren el que se mueve, ¿no? Esa comprensión correcta de la realidad elimina inmediatamente la mala interpretación anterior, ¿no? Y si tú tienes una compañera al lado que te dice, uy, ya hemos salido, tú dices, no, te has equivocado porque es el tren de al lado el que se mueve. And all these destructive emotions or these afflictions are also not in accordance with reality. Todas estas aflicciones o emociones perturbadoras no están de acuerdo con la realidad. So that we can see, for example, with anger, overestimates the faults of his object. Yeah, like let's say a person has put it on the positive side, 80% qualities and 20% faults, right? But in the rage of anger, you only see 40% qualities and 60% faults. Yeah? So that means that what you see in your mind is very subjective. It's not a reality, right? So that proves that anger is not in accordance with reality. Right? Por ejemplo, cuando te enfadas, con la ira, con el enfado. El enfado es básicamente un estado mental que exagera los defectos o los problemas, los aspectos negativos de ese objeto. Cuando te enfadas con alguien, te enfadas con una persona, y vamos a suponer, por ejemplo, que esa persona tiene un 80% de aspectos positivos y 20% de aspectos negativos, ¿no? Pero tu enfado te hace verla como alguien que tiene, por ejemplo, 40% solo de aspectos negativos y 60% de aspectos positivos. Es decir, lo que estás haciendo ahí es te estás dejando llevar por una visión completamente subjetiva de una realidad o de una persona, en este caso, que no es así. Te estás dejando llevar por la ira y es una exageración de esos aspectos negativos. Es decir, es una mala interpretación de la realidad. So in a similar way is kind of when you get angry at a person, then you believe what comes to your mind. Right? You don't believe the reality. So then when then the person pats you on the shoulder and says, come on, this person is not that bad after all, you say, no, not true. Right? So you actually believe your own mind rather than reality. Por ejemplo, cuando te enfadas con alguien, tú crees lo que estás pensando, no crees lo que ves o no crees en la realidad. Tú a lo que sigues, con lo que te identificas es con lo que hay en tu mente, no con lo que está pasando fuera. Si viene alguien y te da una palma en la espalda y te dice, venga, de que no es para tanto, que esta persona no es tan mala, ¿no? No, que va, ¿qué me estás diciendo? Si esta es así, ya está. Porque tú no estás de acuerdo con la realidad, tú no ves lo que hay ahí fuera, tú simplemente te identificas con lo que estás elaborando en tu mente. Because if you have an argument with a person or you're unhappy with a project, right? And you get very irritated and you walk away. Physically you walk away, but mentally you do not walk away. So you think about it constantly. And then actually you create more negativities related with that person than that person actually has, or that situation actually has, right? Yeah. Porque, por ejemplo, si has tenido una discusión con una persona o tienes un problema con algún proyecto, tú puedes separarte de eso, ¿no? Tú puedes decir, bueno, me marcho. Tu cuerpo se va, pero tu mente no se va. Tú esa ira te la llevas contigo y luego vas a seguir alimentando todos esos pensamientos negativos de una forma creciente, ¿no? Mientras te has separado de esa persona o de esa
o de esa situación. Estás alimentando una visión equivocada de la realidad que no responde a lo que hay ahí fuera. So yeah, we create kind of an reality in our mind that is not there. Creamos una realidad en nuestra mente que no está ahí fuera. And even Aaron Beck, one of the professors of the University of Pennsylvania, yeah, Aaron Beck from the University of Pennsylvania, he also said a person rage and anger, 90% what appears to his or her mind is basically mentally created. It's not reality. Incluso un investigador de la Universidad de Pensilvania, Aaron Beck, ha investigado sobre el tema y dice que hasta el 90% de las percepciones de una persona que está sometida por la ira o enfadada son una pura creación de su mente, no responden a la realidad. Yeah, so that sees that these afflictions like anger, for example, are not in accordance with reality. Right? Podemos ver entonces que todas estas aflicciones, por ejemplo la ira, no están de acuerdo a la realidad. With attachment or strong desire is exactly the opposite, right? With attachment or strong desire, you only like to see the qualities of a subject, and you don't like to think about faults. Right? Con el apego o el fuerte deseo ocurre exactamente lo contrario. Solo te fijas en las cualidades del objeto y no quieres contemplar los problemas o los aspectos negativos, las faltas. Yeah, so if you offer your favorite food online and you think, oh, when it arrives, it's like this and tastes like that and it looks like this in this picture. So you fabricate your mind, your favorite food, whatever it is, then it arrives and then, first of all, it's not hot. Then it's not spicy enough, right? So that means our expectations are never met. You know? Por ejemplo, si pides tu comida favorita online y antes de que te la traigan empiezas a elaborar, ¡buah! Esto va a estar buenísimo con lo que a mí me gusta, delicioso, así y así. Y luego llega y a lo mejor no está lo bastante caliente o no está lo bastante picante como a ti te gusta y lo que hay es decepción. Y es eso lo que nos ocurre. Guiados por el deseo, nunca encontramos la satisfacción que estamos buscando cuando realmente nos encontramos con el objeto de nuestro deseo. So you only think about the qualities of a subject. Yeah, anger only thinks about the faults and doesn't like to see the qualities. And attachment only thinks about the qualities and doesn't like to see the faults. Con la ira o el enfado, solo piensas en los defectos de ese objeto y te niegas a observar las cualidades, y con el deseo ocurre lo contrario. Solo te fijas en los aspectos positivos de ese objeto, de esa persona, y no quieres reconocer las faltas. Yeah, or you order a new mobile phone or a new laptop or a new car, or you move into a new house. And then before you think, oh, if I have this, I will be so happy. Or if I have this, I will be so amazing. And then you have it and it breaks down and all kind of problems arise. And you didn't think about it before because you only thought about the qualities because of the desire, right? So no satisfaction. Yeah. O por ejemplo, si te compras un nuevo teléfono móvil o un nuevo ordenador, un nuevo coche, una nueva casa, antes de esa compra estás pensando, wow, esto va a ser genial, voy a ser súper feliz cuando lo tenga, o me voy a pasar genial, en fin, voy a estar mucho mejor. Pero luego cuando lo tienes, pues de pronto hay problemas, o se rompe, o pasa algo. Es decir, nunca las expectativas que generamos a partir del deseo nunca van a poder satisfacerse. Yeah, or you, I don't know, people watch Netflix is also here, right? Movies. And then you think, oh, this movie, they are so amazing. This is kind of desire or attachment, right? If I see this movie, oh, that will be so amazing, so amazing. And then you watch the movie and it's not a big deal and you got tired after, right? So this kind of, there's no real satisfaction, right? Yeah. O por ejemplo, con Netflix o con cualquier plataforma que dices, wow, tengo que ver esta película que es alucinante, que me va a encantar, que es una pasada, pero luego la ves y a lo mejor por la mitad ya te estás aburriendo, ¿no? Es decir, de nuevo, has generado toda una serie de expectativas que luego no se satisfacen cuando te encuentras con eso. Yeah, so same with relationships. Yeah, you have more experience with relationships than I do. I lost interest when I was 21, you know, but it's kind of Alan, one of the prime ministers not prime ministers, presidents of India, Alan Khan, one of the presidents of, not prime minister, presidents of he had a very interesting kind of a poem. He said, be careful, you marry with the character of the person, not with how the person looks like.
Y lo mismo con las relaciones, por ejemplo, las relaciones de pareja, ¿no? Vosotras tenéis más experiencia que yo perdí el interés en estos temas a los 21, pero también nos ocurre mucho esto cuando nos dejamos llevar por el deseo, por el apego, ¿no? Por ejemplo, Ala Khan, un previo presidente de India, tenía esta especie de poema o de dicho que decía que ten cuidado que tú te casas con el carácter de la persona, no tanto con la apariencia de la persona. Yeah, so that's important to know. History? That's important to know. Esto es importante saber. So laten we zo over hem zeggen. Ik heb zie. So laten we zo over hem zeggen. In Copan, when we had the last Copan course in November, you know, then also Rinpoche give the example of a new relationship. Por ejemplo, la Mazopa Rinpoche, en el último curso de Copan, en noviembre pasado, cuando estuvimos con él, daba un ejemplo de esto con una nueva relación de pareja. Yeah, so that's a kind of it's simple kind of an extreme, but it gives us an idea what attachment is and what anger actually is. Bueno, esto es un ejemplo un poco extremo, ¿no? Un poco simple en ese sentido, pero nos da una idea de qué hace el apego y qué hace la ira, ¿no? La aversión. And it also shows the aspect of with attachment. You always only see the qualities, and then you meet that object and there's no satisfaction. And anger only sees the faults, you know. So, and then attachment, you want to be with the object, and anger wants to be separated from the object, right? También nos muestra muy claramente estos aspectos de que con el deseo solo quieres estar con esa persona o conseguir ese objeto, y cuando lo consigues, entonces hay siempre una decepción, ¿no? Las expectativas nunca se ven satisfechas. Y con la ira lo que hay es una exageración de las faltas de ese objeto, ¿no? De los aspectos negativos. Y que por tanto con el deseo solo queremos estar con esa persona o solo queremos estar cerca de ese objeto, y en cambio con la ira solo queremos separarnos, alejarnos de esa persona o de ese objeto. So yeah, and then the story goes like, you know, first you see this person, you think, I can't wait to be with this person. If I be with this person, I will be so happy. I will be so happy. I will be so happy, right? Then you're with a person, and then of course, nobody's perfect, right? And then there's some arguments, and then you say, oh, I can't wait to be separated from this person. I can't wait to be separated from the person, right? So it's kind of, you can see attachment and anger just moves us in a particular direction, right? La historia es más o menos que, imagínate que te gusta alguien mucho y tienes mucho deseo por esa persona y dices, no puedo vivir sin ella, no puedo estar un segundo separado de ella, y solo quieres estar juntos. Y luego cuando estáis juntos, pues como somos gente normal, pues hay problemas, y hay discusiones, y hay desencanto, y al final acabas pensando, no puedo estar ni un segundo más con ella, tengo que separarme ahora mismo, esto es insoportable, no puedo más, ¿no? Es como, esto muestra un poco ese vaivén en el que nos movemos entre el apego y la ira, ¿no? Que nos hace desear mucho, mucho estar con un objeto, y luego también con el mismo ímpetu querer separarnos de él. Yeah, there's nothing wrong, get me wrong, right? There's nothing wrong with relationships, but the stronger the attachment is, and the stronger the anger is, then it becomes a problem. A ver, no me malinterpretéis, no hay nada malo con tener relaciones. De lo que estamos hablando aquí es que cuanto más fuerte sea ese apego y más fuerte sea esa aversión, mayores van a ser los problemas que eso nos va a generar. Yeah, and there's also nothing wrong with having your favorite food or order your favorite food online, right? There's nothing wrong having a nice meal or something, or go on a holiday, but if there's strong desire and strong attachment, that gives us no satisfaction. Y no hay nada malo con disfrutar de tu comida favorita o pedirla online o irte de vacaciones. El problema es que si generamos mucho deseo, muchas expectativas con eso, luego nos vamos a encontrar con la insatisfacción. Yeah, so then you can see that these destructive emotions are not in accordance with reality. Yeah, we have too many expectations, or we see too many faults. Puedes ver entonces que esas emociones perturbadoras, negativas, aflicciones, no están de acuerdo con la realidad. Y que, por un lado, o solo te permiten ver las cualidades del objeto, o solo te permiten o exageran ver los defectos. Yeah, and that is also true for modern problems we have in society, like anxiety, fear, depression, right? That's also often rooted in a misunderstanding of reality. Y esto también es aplicable a las dolencias mentales modernas, ¿no?
decirlo así, los miedos, las depresiones, las ansiedades, podemos ver que todas estas aflicciones se basan en una mala interpretación de la realidad. So you can sit on a nice, now it's not that clear sky, but sometimes it's beautiful scenery, right? You sit on the same kind of bench with another person, and you see everything as beautiful, and the person next to you is depressed and doesn't see it as beautiful. Right? So you can see it's a subjective experience. It's not out there with the object, it's the mind that makes a difference, right? Claro, imagínate que estás sentada junto a alguien y las dos estáis en el mismo, un paisaje muy hermoso. Tú lo ves, pero esa persona que está sentada junto a ti y que está sumida en la depresión no ve ninguna belleza ahí fuera. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que experimentamos es una experiencia subjetiva de nuestra mente. Entonces, de eso depende la experiencia que tengamos del exterior. Yeah, so you can see that things are very subjective. Things are not out there as we think they are. Puedes ver así que todo lo que experimentamos, las cosas, son experiencias subjetivas. No hay nada objetivo que esté ahí fuera. Yeah, so yeah, and then to conclude before we break to make this a complete picture. And we talked about attachment and anger a little bit, but it's all rooted in ignorance. Mm-hmm. So then we give the final aspect of that. Ignorance is also not in accordance with reality. Mm-hmm. Yeah. Para cerrar esta parte, antes de irnos al descanso, ya hemos hablado de la ira o del enfado, de la aversión o del apego y del deseo aflictivo. Ahora vamos a hablar también de la ignorancia para cerrar un poco el ciclo de los tres venenos, ¿no? Yeah, so then I already told you that at the moment you might not be angry, right? But if I tell you, oh, look at your hairstyle, oh, look at your dress, oh, look at your glasses, look at the way you're sitting, so then you get very irritated. The eye comes up, how dare Namdak say this to me? I am not like this. So then they have this grasping at a kind of almost, it looks like a solid entity there, an eye. Entonces, sobre la aflicción de la ignorancia, ya hemos hablado de que, por ejemplo, ahora probablemente no tengáis enfado, pero si yo empiezo a criticar tu pelo, tus gafas, cómo te sientas, el aspecto que tienes y tal, enseguida vas a pensar, ese Nanda, ¿cómo se atreve a decirme esto a mí? Ese yo, se siente de manera muy fuerte, muy sólida en esos momentos, casi como si fuera una entidad en sí misma, como si ese yo existiera de manera sólida por sí mismo. So the question is, does this I exist the way it feels? Entonces la pregunta es, ¿existe este yo de la manera en la que parece? Yeah, to conclude, there's a very interesting dialogue between His Holiness Dalai Lama, a very short one, His Holiness Dalai Lama, a person who is depressed, and a psychologist. Sorry, a person who is depressed and a psychologist? Yeah, her kind of... She was on the treatment by the psychologist, right? Okay. Yeah. Para hablar de esto un poquito, una historia muy, muy breve, un diálogo breve que tuvo su santidad del Dalai Lama con una persona que estaba deprimida, estaba en tratamiento psicológico. So then His Holiness Dalai Lama doesn't say, oh, I'm so sorry to hear that you are depressed. Please sit down. Sorry to hear that. His Holiness is not like that. His Holiness is very direct. Yeah. So then His Holiness says, why are you depressed? And then the next question, His Holiness says, who's depressed? And then she said, I am depressed. I am depressed. And then His Holiness asked, where is this I? She said, here. And then His Holiness said, okay, close your eyes. And now you move the eye from the left to the right for about 1 centimeter. And then she looks and she smiled. She says, it's not there. Entonces, su santidad, que estaba con esta persona deprimida en tratamiento, su santidad no le dijo, ay, pobrecita que tiene depresión, venga, siéntate aquí, tómate algo. Su santidad no es así, él es muy directo. Le dijo, vamos a ver, ¿a ti qué te pasa? Estoy deprimida. Vale. ¿Quién está deprimida? Y la persona dijo, era una mujer, dijo, yo. Dijo, bien. ¿Y dónde está ese yo? Dijo, aquí. Y su santidad dijo, vale, pues cierra los ojos y ahora mueve ese yo 1 centímetro a tu izquierda o a tu derecha. Entonces la persona de pronto sonrió y dijo, ya no está. Yeah, so it's not there. Yeah, and we're going to talk about it later. But then you see that we have the reasons why we can eliminate afflictions is because they're not in a part of the mind, as we talked about.
And we saw the afflictions depend on cause and condition, so we can play with cause and conditions. That's the second reason why we can eliminate afflictions. And the third one is because they're not in accordance with reality. So if we understand reality, we can eliminate them. And as particular, because they're rooted in this ignorance. If you eliminate this ignorance, then those afflictions, they don't have the foundations anymore. So they just disappear. Entonces, resumiendo, las tres razones por las que podemos demostrar que las aflicciones pueden eliminarse por completo, en primer lugar, son porque no están siempre presentes, no forman parte inherente de la mente, en ocasiones está su potencial, pero no siempre están manifiestas, no son una parte innata, intrínseca de la conciencia. Luego, en segundo lugar, porque dependen de causas y condiciones. Por tanto, si jugamos con esas causas y condiciones, podemos evitar que pasen a manifestarse. Y en tercer lugar, es porque no responden a un conocimiento de acuerdo a la realidad. No están basadas o están en disonancia con la realidad. No responden a un conocimiento claro de cómo existe la realidad en general. Por lo tanto, es decir, están basadas en la ignorancia. Por lo tanto, si aplicamos a esa ignorancia un conocimiento más concordante con la realidad, también pueden eliminarse. Yeah, so that's maybe you can do a short meditation after the break to see if we have that potential, right? And then all the way have we potential to develop all the way to enlightenment, right? For those who are more interested in the Buddhist part. Después del descanso podemos hacer una pequeña meditación para tratar de ver si disponemos realmente de este potencial y además para ver si este potencial nos puede llevar hasta la iluminación. Esto en el caso de gente, de las personas que estén más interesadas un poco en seguir el camino budista. Yeah, so let's have a break first before we do that. Bien, antes de hacer esto vamos a tomar un descanso. And there are a few people maybe find difficult to sit like this. So we have more chairs, if they like a chair or something. Yeah. Si algunas os cuesta estar sentadas en el suelo, pues podemos usar sillas. Hay alguna silla más. Yeah, because I know when I was just into Buddhism, very painful on my knees. And Lama Zopa Rinpoche was teaching all night long with many hours, even so much pain. But I was so inspired, so I kept sitting. But in the monastery, we always sit like this. So if you sit like this for 2 decades, right? Then when I sit now on a chair in more than an hour, I can't wait to cross my legs. So it's just habituation. But for those who need a chair, maybe, yeah. Cuando yo empecé en el budismo también me dolían mucho las rodillas cuando me sentaba así mucho rato con las piernas cruzadas en el suelo y recuerdo las enseñanzas de Rinpoche durante toda la noche y el dolor de rodillas. Lo que pasa es que bueno, estaba tan inspirado con Rinpoche que seguía sentado. En el monasterio nos sentamos siempre así, en el suelo, así es que si pasas 20 años sentada de esta manera, luego deja de molestarte. A mí, de hecho, ahora cuando estoy 1 hora o más sentado en una silla ya me empieza a doler todo, necesito volver a sentarme con las piernas cruzadas, pero vaya, que hay sillas que podemos utilizar para estar más cómodos en esta. Yeah, I have a chair because I do some translation work and write text, So then in London, when I sit on a desk with a chair, I have a chair is a bit bigger so I can sit cross-legged. Uso una silla cuando hago algún trabajo de traducción o escribo textos y tal en Londres y tengo como una mesa de despacho donde tengo el ordenador con una silla. Lo que pasa es que la silla es un poquito más ancha, así es que me siento con las piernas cruzadas encima de la silla. But anyway, if you need a chair, then make sure you're comfortable, right? Pero bueno, si necesitas una silla, asegúrate de que estás cómoda y que puedes estar bien. Very important to relax, be comfortable. I mean, Spanish people are especially so it's easy, no? Y es muy importante relajarse, tomarse las cosas con calma. Aquí en España sí que soy bastante relajados y tal. Así que, bien. Okay, so then we just dedicate with bodhicitta and emptiness, and then have a 20-minute break. Like let's say we meet again at 12. Yeah. Okay. Bueno, pues ahora vamos a dedicar para ser capaces de generar bodhicitta y la visión de la vacuidad. Y vamos a tomar un descanso de 20 minutos. Volvemos a estar aquí a las 12 en punto. Sería conveniente llegar unos minutitos antes para estar ya sentadas y listas antes de que llegue Michelle. Las 12 en punto.
Janju Sambyu Riboche, Maye Panangi, Yabai Nyamba Mebaya, Gone Grondu Belwa, Tony Tawa Rinpoche, Maye Panangi, Yabai Nyamba Meba, Gone Grondu Belwa.